Estamos al aire. Al aire. En esta edición tendremos un cuento corto de Hernán Enríquez y una multitud de universos en los microcuentos de Mauricio Naranjo Restrepo. Y para finalizar, Germán Telles nos hablará de los hombres hormiga. Y no podía faltar sonografías, una vez más. Bienvenidos. Biografía. Hoy, Hernán Enríquez. Los colores del recuerdo. Felito, de Hernán Enríquez. Escribo este relato un 4 de diciembre. Diría que se celebra la festividad de Santa Bárbara, y esto me trae a la mente el recuerdo de Felito, que por corto tiempo fue ayudante de mecánica de mi tío José, a quien yo decía Tita. Era costumbre de Tita, hermano de mi padre, tener por ayudante a jóvenes vecinos del barrio que necesitaran ese empleo. De bajo salario, sí, pero algo es algo cuando se es pobre y necesitado. Felito estaba en sus largos 20 y tantos años de edad. Era un joven negro de piel más negra aún que la del negro cubano en general, de dudosa reputación, pendenciero él, según tengo entendido, y a quien se le olía ese aliento etílico del que con frecuencia toma alcohol. Pero mi tío, que siempre fue humanitario y gustaba de ayudar a los demás, le quiso dar una oportunidad. No creo que el Felito tuviese relación alguna con los negros que vivían en la gran casona de 2 pisos, frente por frente a la nuestra. Esa mansión era de la familia de Isabelita, la negra y respetada señorona ya fallecida en 1950, 5 años atrás. Por ese entonces, ya estábamos en el 1955, y Felito era el ayudante de turno de mi tío. Al nuevo ayudante le decían Felito, pero de seguro se llamaba Félix, y por eso yo lo asociaba a un viejo personaje de los dibujos animados de antes, el gato Félix, conocido por sus travesuras y picardías. Este nuevo ayudante a mi tío Tita le duró poco, y a mí nunca me cayó bien ni le di confianza. Mi tía Nina, la esposa de Tita, tampoco estaba muy conforme con el tal Felito. Había algo en él que no encajaba bien con nosotros por su conducta y forma de ser, con mirada ladina, mostrando en sus ojos un tenue tinte amarillento de ictericia, provocada seguro por el uso del alcohol. En otras palabras, Felito no nos gustaba ni a Nina ni a mí. No recuerdo si el trabajo de Felito era eficiente o si mi tío estaba contento con su ayuda. De él solo recuerdo 2 incidentes ocurridos durante el tiempo que él estuvo en nuestra casa. Era normal que los empleados, la sirvienta que ayudaba en las labores de la casa y el ayudante de mi tío, almorzaran en nuestra casa de lo que cocinaba mi tía Nina, y siempre era así. Primero almorzábamos mi tío y yo a cuerpo de rey. Luego se incorporaba Nina sentándose a comer. Un rato después, se sentaban a la mesa la sirvienta y el ayudante. Y así era siempre. Por ese entonces, mi padre vivía en uno de los apartamentos que habían fabricado al lado derecho de nuestra casa, y sus patios daban justo uno al lado del otro, facilitando el paso y la comunicación. Mi madre hacía ya 5 años se había separado de mi padre y vivía con los padres de ella en su casa natal, que tenían en el barrio habanero de Llullano. Mamá había llevado con ella a mi hermana menor, Nieves, y yo decidí, dicen, quedarme con mis tíos y padre. Yo dormía en la casa con mis tíos Tita y Nina, mientras que mi padre vivía él solo en su vivienda. Siendo español canario y ciudadano norteamericano desde su temprana juventud, el estatus que tenía en Cuba era de turista. Sus empleos siempre fueron en los Estados Unidos.
trabajando en barcos americanos que iban y venían. Participó en la Segunda Guerra Mundial, navegando como tripulante en barcos de transporte militar. Me hablaba medio inglés, medio español, y sus hábitos eran muy norteños. Por eso su apartamento parecía un pedacito de Estados Unidos por el olor y sus costumbres. Había puesto tela metálica a las ventanas y puertas, como se hace en el norte para mejorar la ventilación, y barreras contra los insectos como moscas y mosquitos. Y ocurrió que, luego de su último viaje por 6 meses en un barco de la naviera Delta Line desde New Orleans, Angola, Buenos Aires a New Orleans, y estando mi padre ya en casa descansando desde hacía un mes, una madrugada le entraron a robar. Temprano en la mañana, mi tía Nina, luego de colar el café, salió al patio para alimentar las gallinas en el gallinero. En esa época no se compraba el pollo congelado. El pollero los vendía vivos, y los clientes los compraban para ponerlos a engordar en los gallineros que tenían en el patio de la casa. Era la costumbre. Y Nina notó algo extraño. En la tendedera de colgar la ropa a secar, vio 2 pares de medias de hombre colgadas allí, sujetadas por 2 presillas de tendedera. Eran medias de mi padre. Nina notó que algo tenían dentro y fue a mirar. ¡Horror! Cada una de las medias tenía dentro una defecación. ¡Alguien se cagó en el patio y puso un mojón dentro de cada media!, exclamó Nina llena de asombro y corrió a decírmelo. En Cuba se le dice mojón a un pedazo de mierda defecada, ya sea humana, perro o gato. ¡Hernán, muchacho! ¡Despierta! ¡Alguien se cagó en el patio! Me desperté de súbito. La alteración de Nina era contagiosa. «Dime, tía, ¿qué ocurre?», le pregunté alarmado, y ella me respondió. ¡Se cagaron en el patio! Me vestí lo más rápido que pude y fui a mirar. Así era. 2 mojones metidos dentro de las medias colgando en la tendedera. Pero Nina descubrió otra cosa. ¡Mira! ¡Un pantalón de tu padre tirado ahí al otro lado de la casa! De inmediato me dirigí hacia allá, y justo debajo de la alta ventana del comedor, frente al platanal de plátanos manzano seda, estaba allí tirado un pantalón azul oscuro de mi padre, de la marca MacGregor. Nina se agachó, agarró el pantalón, y registrando sus bolsillos, lo levantó junto a su cara. ¡Aquí no hay nada!, exclamó en voz alta. Alguien entró, agarró el pantalón y salió huyendo tirándolo aquí luego de robarse la billetera de tu padre. ¡Mi padre!, me dije, y corrimos junto al muro que dividía los 2 patios. Salté por encima del mismo, que no era muy alto, y ya en el patio de su vivienda vi que la tela metálica de la puerta trasera había sido cortada para meter la mano y abrirla. Entré sin perder tiempo. ¡Papá, papá!, grité preocupado. Pero mi padre todavía estaba durmiendo. What's happening, son? What's the matter? Me preguntó levantándose medio dormido todavía. ¡Pa! Entraron y se robaron la billetera que tenías en el pantalón. Luego del susto vimos que eso era todo. El ladrón entró cortando la tela metálica de la puerta trasera. Agarró la billetera que encontró en el pantalón y lo dejó junto al platanal. Todo esto estaba claro, pero... ¿y la defecación metida en las medias de mi padre que colgaba en la tendedera? Eso sí que parecía muy extraño. «Una broma del ladrón», decía mi tía Nina, pero para mí era otra cosa, y como todo un Sherlock Holmes, me puse a investigar. Me puse a observar detenidamente aquellos excrementos humanos. Aquella caca, dejada en las medias y colgadas en la tendedera, tendría algún significado. ¿Pero cuál? Tal vez un enfermo mental o un borracho, pero lo que más me llamó la atención era que aquellos excrementos mostraban con toda claridad restos de cáscaras de frijoles colorados. ¡Carajo! Ayer Nina puso en la mesa potaje de frijoles colorados, exclamé ya convencido de haber encontrado solución de todo aquello,
y fui a la cocina en busca de mi tía para que se enterara de mi descubrimiento. «Tía, la caca en las medias tiene cáscaras de frijoles colorados, y aquí ayer en la casa comimos ese potaje». Nina, que desplumaba un pollo y lo tenía metido dentro de una cazuela a la vez que le echaba encima agua hirviendo, dejó la tarea para escuchar lo que yo le decía. ¿Qué cosa, muchacho? ¿De qué me hablas? «De la caca, tía. Tiene frijoles y Felito los comió ayer aquí en la casa. Él es el ladrón», dije muy seguro de mí, acusando a Felito del robo. Nunca supe si mis tíos creyeron lo que les dije, pero la sospecha sobre la honradez del ayudante se hizo más patente desde entonces. Yo sí que estaba bien seguro. Un tiempo después ocurrió otro incidente. Mi tía descubrió que le habían robado una moneda de las que ella coleccionaba, un peso plata. Cada vez que caía en sus manos un peso plata, ya fuera de moneda cubana o americana, ella lo guardaba. Nina era creyente de Santa Bárbara y tenía un pequeño altar, muy bien cuidado, en una esquina de la sala de la casa. Gustaba ponerle una roja manzana como ofrenda, más otras cosas, y los 4 de diciembre, el día de la Santa, lo celebraba, como hacen muchos cubanos y españoles, con fiesta, música y comida. Un día a mi tía se le ocurrió ponerle como ofrenda una moneda de pesos plata de su colección. Mi tío pagaba cada semana el salario a su empleado. Un viernes, mi tía Nina limpiaba su altar y descubrió que faltaba el peso plata. Ese día Felito cobraba su dinero. Mi tío le estaba pagando, y en ese momento justo Nina entró a la sala. Se paró frente a su deidad y levantando su mano derecha con mirada fiera espetó: ¡Santa Bárbara! ¡Haz que el ladrón que se llevó el peso plata venga aquí con el brazo derrengado a devolver lo que se robó! Y terminando de decir lo que dijo, sin más palabras, retornó a la cocina. Mi tío y Felito se quedaron mirando a Nina con estupor. Luego se miraron entre sí como diciendo: «¿Qué ha pasado aquí?». Tan sorpresiva había sido la exclamación de mi tía Nina. Tita despidió a Felito y éste se fue con normalidad y su dinero en el bolsillo. El lunes se incorporaría a su trabajo. Pasó el sábado y el domingo. Nina ya había calmado sus nervios y yo olvidado el asunto. El próximo lunes, el ayudante de mi tío se demoraba en llegar y había trabajo que hacer. «¿Qué le ocurrirá a Felito? Nunca se ha demorado tanto», comentaba Tita impaciente. Al rato el Felito se apareció. Venía hecho una calamidad, tambaleante, adolorido, con el brazo derecho derrengado e inflamado por el hombro, con arañazos y golpeaduras por el rostro. Entró a la casa dando tumbos. «¡Mañinga! ¡Mira esto!», exclamó Tita llamando a su esposa. Al llamado, tía Nina dejó su tarea en la cocina y vino a ver qué ocurría. Y al verla, un lloroso Felito le dijo: «Mire, Nina, aquí tiene su peso plata. Por favor, quíteme la maldición». Y dicho esto, se retiró con sus dolores, tambaleos y malestar. La noche del domingo, en medio de borracheras y peleas, al Felito le habían dado una paliza. Nina volvió a colocar su ofrenda monetaria a los pies de su venerada Santa Bárbara. Mi tío se buscó otro ayudante. ¿Y del Felito qué? Nunca más volvió, ni supimos nada más de él. ¡Que viva Chango! ¡Que viva Chango, señores! Cuentos.
Relatos breves de Mauricio Naranjo Restrepo. Génesis. Exhausto después de la creación del cosmos, comenzó a delirar y en medio de sus alucinaciones engendró una extraña criatura parlante, bípeda, con un cerebro de 1,5 kilos. Cuando escuchó sus plegarias, comprendió su imperfección y lloró como un mortal. Van Gogh, cansado de tanta incomprensión, mezcló los colores primarios en su mente y con precisión de cirujano desprendió todo su cuerpo, dejando de sí solo la oreja derecha, con la cual, en medio de un silencio matizado por pinceladas gruesas y contundentes, percibió la música más pura y libre jamás imaginada. El confuso. Viajero inmóvil, era como humo líquido en las entrañas de un volcán apagado. Cítrico, moraba en verdes páramos contaminados por la lluvia ácida de sus ideas, que como mala hierba, brotaban por doquier y araban en el desierto. Smog en las madrugadas, nunca erró su vocación de contribuir a la confusión general. La fuga. El niño reía mientras observaba cómo luchaban a muerte el camello y el león. Atravesó las murallas, cruzó la frontera y alcanzó el punto de no retorno, con una mezcla de melancolía y felicidad. «Somos libres», le dijo Friedrich, su amigo imaginario, en voz baja. La eternidad. La mitad de su vida la pasó en el paraíso islámico, en pabellones donde se encontraban tiendas maravillosas, hechas con perlas, y en cada esquina una esposa sensual. La otra mitad, en el cielo cristiano, un país de melodías y cánticos donde no había dolor, ni enfermedad, ni muerte. Cumplida su estadía, se fue extinguiendo hasta morir para siempre. El Dios. Era un Dios olvidado. Se sumergió en la melancolía más profunda, incluso llegó a dudar de su propia existencia, de su divinidad. Nadie lo adoraba, nadie le ofrecía sacrificios. Una indiferencia cósmica surgió de su inmensidad cóncava. Se descuidó a sí mismo, se refugió en el alcohol y odió su inmortalidad eternamente. El autista. Dibujaba paisajes metafísicos todo el tiempo. Pintaba su naturaleza muerta, sus abismos, su infinito desierto. Observaba su topografía irregular y se detenía en cada pliegue verde-azul. Navegaba en el océano innombrable de su ser. Solipsista se preguntaba si más allá de sus recovecos geográficos existía algo. Si más allá de su yo sombrío había un mundo inaccesible, incognoscible e inefable. Pero como carecía de lenguaje, nunca pudo escapar del laberinto. El libre. Prefería la libertad con sus vicisitudes e incertidumbres, sus extravíos e intensidades. Pasajero en el tren de medianoche, atravesó naturalezas muertas. Entre excesos y trances místicos, habitó en el mar de niebla y en las ruinas de la abadía. Se olvidó por un largo tiempo del mundo de los hombres y bajó de la montaña para expresar su mensaje delirante. Fue arrestado por incitar al desorden, y el libre vivió en prisión dibujando extraños signos en el denso aire de la penumbra. La noche en vela. Su intención era introducir la noche en la llama de una vela. Después de varios experimentos fallidos, logró comprimir la oscuridad a un nivel microscópico. Entonces,
la tomó en su mano izquierda y jugó con ella como un niño con una minúscula canica negra. Finalmente, la arrojó a la llama y pasó la noche en vela. Los anteojos. Cuando se colocaba los anteojos, observaba su interior con claridad. Vísceras, huesos, músculos, fluidos. Incluso, en ocasiones podía percibir su yo en el laberinto del cerebro, danzando como un juglar unas veces, llorando como un mártir otras. El grito. Un grito vagabundo era su bien más preciado. Intentó enterrarlo en una isla, guardarlo en una caja fuerte, esconderlo bajo el colchón, sin ningún resultado. Finalmente puso el grito en el cielo. La tierra tembló escandalizada. Caperuza. Y entonces Caperucita Roja, apodo que se ganó por su sed de sangre, clavó su daga en el corazón del lobo. Luego, realizó un aquelarre solitario gritando palabras en un lenguaje atávico y delirante. Morfosis. El escarabajo, desde su nacimiento, tuvo un devenir azaroso y caótico, pleno de intensidades. Pero un día, infortunadamente, despertó convertido en Gregorio Samsa, un funcionario aburrido y rígido que tenía un itinerario preciso para cada uno de sus monótonos días. Entonces añoró aquel bicho travieso y loco que confundía los bombillos con la luna. Tristemente, tuvo que conformarse con su repugnante condición de burócrata por el resto de su vida. Érase un hombre con la nariz torcida. Érase un hombre con la nariz torcida. Por la fosa izquierda respiraba con dificultad. Por la derecha olía el jazmín de noche. Se miraba al espejo siempre de perfil. Saludaba el mundo cabizbajo. Sufría con su rostro armonioso y su nariz imperfecta. Con los años dejó de respirar, de oler, de mirarse en el espejo, de saludar, de sufrir. Se olvidó de sí mismo y emprendió un viaje sin retorno, sin recuerdos. Leve como el aroma sutil de un crisantemo se deshizo de su cuerpo, excepto de su nariz torcida. Desde entonces, como en un cuento de Gogol, transcurre por la ciudad y por los parques, reptando hacia la muerte y la putrefacción. El manto. Solía ir con su manto blanco a las nubes, con su manto negro a los funerales, con su manto anaranjado a los incendios, con su manto verde a las montañas, con su manto ocre a los desiertos, con su manto transparente a los pensamientos, con su manto equivocado a misa los domingos temprano. Mucha tela que cortar. El sastre, también hijo de sastre, comenzó a cortar la tela entre monólogos y soliloquios. Sin percatarse, inmerso en su mundo de tramas y urdimbres mentales, cercenó su brazo izquierdo. Sintió un dolor agudo que confundió con su melancolía y continuó mutilando su cuerpo hasta que de sí solo quedó su mano derecha aferrada a las tijeras rojas y resplandecientes. John Speed. John Speed era el automovilista más veloz del mundo. La realidad transcurría a través del parabrisas de su carro como una mancha de colores. El vértigo, su pasión. Vencer la fricción y la inercia, su deseo. La aceleración, su naturaleza. Hasta que un buen día, John Speed se desvió de la pista y sin rumbo alguno desapareció para siempre. La leyenda cuenta que ante la imposibilidad de alcanzar la velocidad de la luz,
quedó estupefacto con su mente en blanco, y que vivió el resto de sus días trabajando como una estatua en un semáforo del barrio triste en la ciudad metálica. Delirio. Quería ser presidente del mundo y jerarca de todas las religiones. Quería gobernar a todos los terrícolas. Pero víctima de su sombra, terminó hablando solo en una lengua incomprensible, en un pequeñísimo cuarto de hospital, en un islote recién formado por erupciones volcánicas submarinas. Geófilo. Geófilo era un cartógrafo muy avanzado. Levantó mapas por doquier con una precisión de cirujano, pero no sabía dónde estaba parado. ¿En sus pies? ¿En el suelo? ¿En la tierra? ¿En un vacío azul? Desorientado, deambuló desnudo por los territorios que había trazado a pulso, sin saber quién era, sin rumbo alguno. Fue sepultado en un valle aún por descubrir. Calendario. Calendario era un relojero muy impuntual. Se despertaba a cualquier hora y trastocaba los almanaques para evadir sus obligaciones. De manera que los martes aparecían como sábados de asueto y los miércoles como domingos de solaz. Hasta que un buen día, Calendario perdió la noción del tiempo por completo y habitó en un mundo sin principio de realidad, guiado exclusivamente por sus deseos ocasionales. La noche de su muerte, las campanas doblaron 3 días antes. El mito. Cuando Sísifo subió la roca a la cima de la montaña la primera vez, pensó en la rutina eterna y en el tedio infinito. Pero cada vez que subía y bajaba, era otro siempre distinto, de tal forma que al final de su condena ya no era Sísifo. El nihilista. Buscaba historias en los libros no leídos, amores en las mujeres desconocidas, territorios en los mapas ignotos. Ese era su trabajo, hallar cosas en la nada. Una vez. Esta es la trágica historia de una vez, que una vez decidió no elegir nada nunca. El tiempo pasaba por sus ojos como una nube que discurre en el vacío azul. Así que una vez, sentada en el balcón de los sueños, escuchaba pasar la realidad con sus motores y murmullos, sumida en la dulce confusión de su mente en blanco. Al final, una vez recordó sus promesas y cabalgando en la flecha del olvido como una estrella fugaz, se extinguió en las rojas montañas del azar. La tertulia. Cuentan que después de la medianoche, mientras todos duermen, las estatuas y los bustos de los próceres se reúnen en la playa con el palo a fumar, beber y narrar siniestras historias de transeúntes que, como pálidas sombras, perturban sus silencios de piedra y bronce. Odisea. Penélope, en tierra, hacía y deshacía el amor, mientras Ulises batallaba en ultramar, solitario, con los engendros de su mente. Sin piso. Pequeño, en clase de educación física nunca aprendí a pararme en la cabeza. Mucho tiempo después que practiqué yoga, tampoco. Un maestro zen posteriormente trató de enseñarme a caminar en las pestañas. Lo sigo intentando, sin resultados. Hoy me dijeron, es que usted no sabe dónde está parado. Y es verdad. No sé si en mis pies, en mis zapatos, en mi mente, en el piso, en la tierra, en el cosmos. Y recordé que un amigo muy sabio me dijo alguna vez, uno está donde está su atención. Entonces comprendí
que soy un funámbulo y un hiperbóreo. Me mantengo en la cuerda floja unas veces y al borde de un volcán otras. El pupilo. Atento a las palabras de su mentor, comenzó a trabajar en el asunto. Pasar un camello por el ojo de una aguja. Al final, atravesó con la aguja el ojo del camello. Mauricio Naranjo Restrepo. Medellín, 1964. Comunicador social periodista de la Universidad de Antioquia. Magíster en Ciencias de la Administración, con énfasis en estudios sociales de las organizaciones de la Universidad de Afid. Docente en la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia. Escritor y periodista. Ha publicado varios textos literarios, periodísticos y académicos en algunas revistas colombianas como Punto Seguido, Interregno, Mascaluna, Juegos, Revista de la ENS, Meridiano 75, Revista Innombrable, Anagramas y el periódico El Mundo. Ha hecho parte de los libros colectivos Madame Destino y De Signos y Fotones. En 2012 publicó el libro de poesía surrealista Palimpsestos y Tabula Rasa, con De la Luna Editarius. En 2019 publicó su libro académico El árbol y el bosque con la Editorial Académica Española. En 2019 también publicó el libro de cadáveres exquisitos Rara Belleza y el Hada Helada, con el escritor Óscar González. Actualmente está en proceso de edición del libro Signo Cero, compuesto de poemas y relatos breves. El podcast Al Aire, Crónicas, Cuentos y Relatos, agradece al autor Mauricio Naranjo Restrepo que nos haya permitido dejar leer algunos de sus relatos breves. Espero hayan sido de todo su agrado. Sonografías. Hoy no tengo una adivinanza sonora. Hoy tengo un regalo. Cuando voy a un sitio, lo primero que hago es olfatear y después cierro mis ojos y escucho. Hoy los invito a que escuchen cómo suena mi barrio. En Santa Mónica, Medellín, en un pequeño valle, cuando los Andes ya descienden sobre el Caribe. Están invitados. Sonografía número 20.
Crónicas. Las hormigas, por Germán Telles. Un arquitecto que ha dedicado su vida a proteger el patrimonio construido, alerta sobre cierta peste omnipresente. Los turistas, capaces de inmolarse y destruir lo que haya a su paso, con tal de tomarse una selfie o llevarse un souvenir. La tragedia de nuestro tiempo consiste en que la estupidez se ha puesto a pensar. Oscar Wilde. El siguiente texto es una reacción a la foto publicada en la prensa y en Internet a propósito del trancón de montañistas en el monte Everest. No se trata de un montaje. Lo primero que esa imagen evocó para el autor fueron las filmaciones entomológicas sobre hormigas, emitidas en canales de televisión como National Geographic y Animal Planet. En la foto, las hormigas humanas avanzan en su demencia colectiva hacia el lugar más improbable para turistear, el punto más elevado del planeta Tierra, la cumbre del monte Everest, cuyo nombre original en nepalés significa la frente del cielo. El espectáculo es insensato. Las filas semejan una doble columna de hormigas trepando y bajando por un muro vertical. Los insectos hacen este tipo de cosas para sobrevivir. ¿Para qué lo hacen las hormigas humanas? Es un desagradable enigma, pues éstas son cruelmente indiferentes ante la muerte de otros que desean llegar a la cumbre. Algunas fotografías en Internet muestran también un cadáver que fue empujado al vacío para despejar el camino a las restantes hormigas. La analogía hombre-hormiga no es meramente gráfica, también es válida en cualquier parte del planeta. Viajar, reproducirse o matar son actividades de origen instintivo y de conveniencia circunstancial, tanto en los insectos como en los mamíferos. Así como hay insectos peligrosos y otros que no lo son, también existen unos cuantos turistas civilizados entre millones de viajeros en estado primitivo, muy similares a insectos nocivos, realizando actividades totalmente fuera de control. Una minúscula minoría de turistas inteligentes quizás admiran la hazaña inicial de Sir Edmund Hillary y el sherpa nepalés Tenzing Norgay en el Everest, pero no van a formar trancones imbécilmente en su camino hacia la cúspide del planeta. Germán Telles. Hormigas versus patrimonio construido. Las hormigas humanas son conocidas en el mundo entero con el apodo de turistas. Estos son investigados por antropólogos y sociólogos. Los entomólogos prefieren estudiar las hormigas de la clase Insecta, cuya presencia data de hace millones de años en el planeta Tierra. En cambio, la variedad homínido turista surgió intempestivamente hacia la segunda mitad del siglo XIX, coincidiendo con la aparición de ferrocarriles, automotores y barcos impulsados a vapor o por motores de combustión, aportes estos de la llamada revolución industrial. Todo ello propició los fenómenos del transporte y el turismo masivos. Al igual que los insectos del género Formica, del orden de los himenópteros, el Homo sapiens, lo de sapiens es discutible, vive por millones en hormigueros o madrigueras conocidos como ciudades, conjuntos urbanos, edificios de apartamentos o tugurios. Las hormigas turistas tienen hábitos o vicios tan próximos al heroísmo lírico como a la tontería total, siendo el montañismo uno de los más extraños y letales. A un alpinista inglés del siglo XIX le preguntaron por qué deseaba trepar a la cima del Monte Cervino, próximo a la frontera entre Suiza e Italia. Repitió la contraseña de moda entonces: "Because it's there", porque está ahí. Esta actitud, estoica y estólida a la vez, produce mundialmente un número creciente de muertos anuales entre los escaladores de montañas. Periódicamente, las hormigas humanas del montón se disfrazan con espantosas bermudas, gafas oscuras, camisetas vulgarmente estampadas,
sombreros deformes o gorras de beisbolista con la visera hacia atrás, chancletas plásticas o zapatos deportivos para ir a descansar. O peor aún, a conocer. Salen de sus guaridas y recorren grandes distancias, invadiendo temporalmente vastos territorios ajenos. Son los turistas. La palabra viene del francés y del inglés tour, vuelta, giro, viaje, excursión, etc. Viajeros inconscientes que nada tienen que ver con otros grupos humanos obligados a ser, por razones sociopolíticas o económicas, migrantes sin refugio y a intentar una incierta supervivencia como recurso final. Los insectos himenópteros emigran también, devorando y destrozando cuanto vegetal o animal encuentran, y de paso dañan o contaminan sitios y paisajes. Van de un lugar a otro hasta hallar sitios apropiados para una nueva existencia colectiva. Los migrantes humanos huyen de un país para caer en otro que los rechaza o los ve como invasores. En cambio, la hormiga turista no busca otro hábitat estable ni lucha por su vida. Luego de tomarse las selfies de rigor y adquirir artesanías, droga o souvenirs, puede regresar a su punto de partida. El destino del migrante es seguir, aunque no sepa hacia dónde va ni para qué. Las hormigas envían patrullas de avanzada desechables para buscar medios de subsistencia. Las hormigas humanas enviaron también, alguna vez, a los llamados exploradores, expedicionarios o descubridores, pero sobre todo en busca de oro, plata, la fuente eterna de la juventud o fama. Actualmente se les envía en pos de sitios para hacer presencia, talar, destruir, derribar, arruinar y luego construir hoteles y comercios para ir a visitar, precisamente, el lugar de sus desmanes. Cuando los exploradores mueren en su empeño, en los Alpes, los Andes, el Sahara, en cualquiera de los polos geográficos, en el Himalaya, el África Central, en noroeste americano, Siberia, etc., o en su cama, pasan a ser héroes o pioneros, y se rememoran sus hazañas supuestas o reales. Al contrario, cuando las patrullas de hormigas insectos son exterminadas, el hormiguero las reemplaza rápidamente. En el hormiguero no se pierde tiempo descansando o celebrando. Y como lo han comprobado quienes intentan cuidar el patrimonio construido, los insectos viajan también. Los hay xilófagos, devoradores de madera, originarios de África y Asia. Las termitas. Las termitas viajaron desde el África Central hasta el centro de España y comenzaron a destruir lentamente las vigas de roble y nogal en las armaduras de la cubierta del Palacio de El Escorial. Luego de un incendio accidental de la parte noreste de la construcción, en los años 60 del siglo XX, fue necesario reemplazar la totalidad de esas maderas por estructuras metálicas y materiales incombustibles. Las maderas carcomidas por las termitas ardieron como petróleo. Las hormigas turistas, hombres, mujeres, niños, ancianos, perros falderos, grafiteros, políticos, minusválidos, etcétera, etcétera, etcétera. Pueden también dañar o destruir, en sus accesos de cruda barbarie social, cualquier arquitectura indefensa que se interponga en su camino, haciendo forzoso y cada vez con mayor frecuencia el cierre, la reparación o restauración de muchas de estas obras en todas partes del mundo. Un curador del histórico acorazado USS Missouri, botado durante la Segunda Guerra Mundial y convertido después en museo, dijo tras el cierre temporal del barco en los años 70. Los turistas nos causaron más daños a bordo que los kamikazes japoneses durante la guerra. Rompieron y se llevaron todo lo que no estaba soldado o remachado a la estructura del barco. Rayaron, escupieron o pegaron chicle, ensuciaron, orinaron y escribieron insultos y groserías por todas partes. Incluso trataron de arrancar la placa de bronce conmemorativa de la firma de la paz con el Japón en 1945. ¿Respeto norteamericano por su historia y patrimonio? En cierto modo, sí. La Marina estadounidense prefirió, ante ese ataque de las hormigas humanas, reactivar el acorazado en 1984. Al terminar la Guerra del Golfo Pérsico, pasó definitivamente a ser pieza de museo,
bien cuidada en Pearl Harbor, Hawái. A lo largo de la historia, cada nueva generación de seres humanos ha enseñado de alguna manera a sus descendientes a pensar y materializar edificaciones y ciudades enteras, y así han ido dejando los rastros de la presencia humana que hoy conocemos como patrimonio construido. A ciertos ejemplos de esa acción creadora, hija a la vez del instinto, la inteligencia y la necesidad biológica, la civilización romana les dio un bello nombre: arquitectura, y otro a quienes practican el oficio de crear y construir, tomando prestados del arte y el artesanado textil los vocablos que designan a quien domina con el pensamiento la hermosa tarea manual del tejedor, architector, maestro en el oficio de tejer, es decir, alguien que posee la sabiduría de las manos. El autor sugiere una etimología bella y apócrifa, distinta de la forma más convencional en que se han interpretado los componentes de la palabra griega architecton, archi, primero, jefe, guía, principal, y tectón, constructor, obrero. Así es más común entender que arquitecto significa simple y llanamente maestro de obra. Nota del editor. Pero con cada edificación memorable o no, surgieron simultáneamente los enemigos. Las hordas de hormigas turistas y las hormigas armadas, es decir, los ejércitos, han atacado y destruido con ciega persistencia el patrimonio construido a lo largo de la historia, sin que el Homo sapiens tenga, ni las hormigas insectos requieran, la menor idea de lo que hacen. En las grandes extensiones de Australia, África Central y Meridional, Brasil y otros puntos del planeta aún existen, abandonados mas no destruidos, muchos termiteros asombrosos. Algunos se elevan a más de 5 metros de altura. Esto sería como si el hombre fuera capaz de construir hoy en día edificios entre los 11 y los 14 kilómetros de altura. En contraste, el Homo sapiens, si se le permite, puede acabar en cuestión de horas con todo el patrimonio construido en el mundo entero durante muchos siglos mediante el uso de sus armas nucleares. Los cientos de miles de millones de hormigas del planeta Tierra están todavía lejos de poseer un poder destructor similar. Los bárbaros del patrimonio. El castillo de naipes del patrimonio construido y el cuento de hadas del turismo masivo fueron creados de modo simultáneo, y como en el matrimonio católico, el uno para el otro, y sálvese quien pueda, cuando en Francia a mediados del siglo XIX, el emperador Napoleón III y su corte de arquitectos, sumados a artistas, sabios e intelectuales cultos, oficializaron la idea de que la arquitectura, como la música, la literatura, la poesía, la pintura o la escultura, también era una expresión cultural. La arquitectura tiene hoy una nueva condición dominante. Es, por sobre toda otra consideración, comercial. La más de las veces, lamentablemente, no es nada más. Según algunos divulgadores benévolos, sería en ocasiones técnica y artística, con o sin rango cultural y patrimonial. El patrimonio construido es, en teoría, un hecho cultural, aunque en realidad y ante todo, se trata hoy de un gran negocio en el mundo entero. Es un gran interrogante en qué se va a convertir ante la plaga bíblica del turismo masivo. En una especie de Disneylandia de colosal dimensión planetaria, quizás. El peor enemigo del patrimonio es el hombre mismo, es decir, su usuario, su habitante, o peor aún, su visitante. Mientras más inconsciente e irresponsable, mejor. Puede ser hormiga turista, grafitero, artista urbano, contratista demoledor, político corrupto o distraído, comerciante a rajatabla, industrial irresponsable, ciudadano obtuso o ignorante, fanático de los deportes, delincuente común, talibán, sicario del Estado Islámico, pandillero, leñador con motosierra, tirano vengativo, inversionista dudoso, terrorista profesional o aficionado, bárbaro disfrazado de ciudadano al que su nivel educativo lo sitúa ligeramente antes de la civilización propiamente dicha, arquitecto, ingeniero
o constructor empírico con enorme pero sombrío respaldo económico, sociópata hostil a su propio entorno, etc. El ataque de las hormigas humanas ante todo lo construido que sea o parezca conservable fue iniciado por traficantes o guaqueros, autodidactas o empíricos, muchos de ellos de épocas anteriores a la arqueología misma, así como por exploradores de todos los géneros imaginables, desde aficionados o diletantes hasta charlatanes, estafadores, coleccionistas, inversionistas, traficantes, saqueadores o simples aventureros en busca de fortuna. Se podría incluir en esta lamentable lista a los conquistadores españoles y los colonos franceses, holandeses, italianos, ingleses, alemanes, portugueses, irlandeses, normandos, etc. En cambio, los invasores islámicos de la península ibérica destruyeron muy poco y sí dejaron una enorme riqueza cultural y patrimonial urbanística, paisajística, tecnológica y arquitectónica, incluyendo la joya cumbre de la Alhambra granadina en España. Por su parte, los conquistadores y colonizadores españoles del Nuevo Mundo justificaban sus actos destructivos ante ellos mismos, que no ante la historia, como una simple búsqueda codiciosa de oro, plata y otras riquezas. Distinto es que hayan decidido establecerse en las regiones conquistadas, esclavizar a los nativos y fundar allí una versión local de algunas de las varias culturas europeas que traían consigo. 3 o 4 siglos más tarde, aparecieron las temibles hormigas turistas. Primero escasas en número, seguidoras de la moda del Grand Tour del siglo XVII y las guerras de conquista del siglo XIX, y catastróficamente abundantes luego. Pero el relato del desastre comienza mucho antes, al final del siglo XI, con los países europeos del medioevo. La horda creciente de los cruzados dejó estelas de devastación territorial y social en torno al Mediterráneo, en sus triunfales o fracasadas campañas hacia el Medio Oriente, la Tierra Santa, impulsados por algo llamado la fe, y siempre obrando en nombre del Dios de los católicos. Esa variopinta soldadesca aficionada o popular, primero, y militarizada luego, fue seguida por destacamentos complementarios de ladrones, prostitutas, damas de compañía, esclavos, músicos, trovadores, vendedores de baratijas, frailes que dijeran misa, etc., los cuales han hormigueado en torno a cualquier ejército informal o profesional de la historia. Buscaban el patrimonio de la fe, el sepulcro y el sudario, o algunas astillas de la cruz de Cristo, un puñado de arcilla del monte el Calvario, una piedrita del monte de los Olivos. Varios siglos más tarde, a comienzos del siglo XIX, las hormigas militares francesas bajo el mando de Napoleón Bonaparte se fueron de crucero turístico al Medio Oriente, a Egipto en particular, con el pretexto de batallar contra los británicos y sus aliados. Hicieron guaquería inconsciente mientras unos pocos científicos trataban de darle un matiz arqueológico al saqueo desatado. En esto imitaban a sus enemigos ingleses. Esa turba de paseantes armados se emborrachó y atacó a tiros de fusil el rostro de la gran esfinge de Giza. ¿Quién iba a saber que esa enorme cabeza en piedra también era arte y cultura y patrimonio, y de pronto otras cosas más? Hubo entonces en Egipto ventas corruptas hasta de enormes obeliscos enteros, que fueron a dar a los museos o a las plazas de París, Roma, Londres, Berlín o Nueva York. La repartición de momias fue una moda pseudocultural y comercial. La bonanza patrimonial se extendió por todo el oriente del Mediterráneo, Grecia incluida. El experto británico en robos y falsas compras a gran escala, Lord Elgin, cargó con las metopas de Fidias del Partenón, estafando de paso a los invasores turcos de Grecia. Tremendos souvenirs de un periplo turístico esos mármoles, hoy todavía en Londres. Muchos personajes pensaban, y piensan aún, que era lícito transformar el patrimonio inmueble en obras de arte transportables, enteras o en trozos, que la cultura artística y arquitectónica del mundo debía estar en Europa, y no perdida
en esos países atrasados y semidesérticos del oriente del Mediterráneo. El eurocentrismo museográfico presuntamente cultural en todo su esplendor. Pero algunos europeos de avanzada no solo se dedicaron a destruir el patrimonio ajeno. En su mismo país, durante el siglo XVII, el cardenal Richelieu, ministro de Luis XIII de Francia y gestor de la primera escuela moderna de arquitectura en Europa, ordenó la demolición total de las torres y murallas inútiles que los castillos lucían en las colinas, valles, ciudades y pueblos de toda Francia, fueran aquellos de época gálica, romana, medieval, del Renacimiento o de reciente construcción. Varias provincias, providencialmente, no atendieron la orden real, pero unos 154 pueblos y ciudades francesas perdieron lo que quedaba de sus viejas fortificaciones. Para Richelieu, esas murallas, torres y bastiones eran obstáculos en el desarrollo urbano, y el costo de su guarnición y mantenimiento era enorme. Unos dinosaurios de ingeniería militar en suma. Su orden tajante fue la fórmula perfecta para contratar la construcción de novedosos paseos o parques circunvalares donde habían estado las viejas fortificaciones. Todo ese vandalismo es parte de la historia de la cultura francesa y de su cuidado patrimonial, o ausencia de él. Es pura coincidencia la similitud de lo anterior con el caso colombiano de Cartagena. Faltaba en el siglo XVIII la barbarie cultural de la Revolución Francesa. Y en el siglo XIX, tras los desmanes de la Comuna de París, llegó el todopoderoso prefecto de la policía de París, el barón Haussmann, quien por sugerencia de Napoleón III, demolió manzanas enteras para permitir el libre tiro de artillería contra toda clase de amotinados, anarquistas o pueblo en general. De paso, abrió así los hermosos bulevares por los cuales discurren hoy en día las hordas de hormigas turistas, y que siguen siendo escenario de marchas, protestas y motines. La cultura por demolición. Si París se deshizo entre el siglo XIX y comienzos del XX del circuito de fortificaciones de épocas anteriores, dejando una inverosímil cicatriz urbana perimetral, escenario de oscuros negocios de finca raíz que Le Corbusier llamó los 64 kilómetros de vergüenza, ¿por qué el recinto amurallado de un pequeño puerto sobre el mar Caribe, como era Cartagena, no habría de seguir tan significativo ejemplo? Los motivos técnicos y urbanísticos, así como de higiene y salud públicas, invocados a comienzos del siglo XX para justificar el derribamiento de murallas en las ciudades francesas y en la empobrecida Cartagena, eran prácticamente los mismos, junto con la eufórica sensación de libertad y los paroxismos vandálicos que a mucha gente le produce la destrucción de alguna fortificación u obstáculo tipo muro de Berlín. Se trataba de dar paso al rampante futuro, al progreso luminoso, pero también a las basuras contaminadas e infecciosas, a las cada vez más abundantes aguas negras y a la suciedad ingénita de cualquier ciudad del planeta Tierra. Leer El amor en los tiempos del cólera, de Gabriel García Márquez. Se trataba de liberar a una ciudad que estaba encerrada en su cárcel de piedra para aventurarse a invadir el territorio circundante, contaminando costas, playas, ríos y lagunas. ¿Qué otra cosa se podía hacer en Cartagena, donde, por asombroso que pueda parecer, aún en 1951, no se contaba con alcantarillado? En una ciudad que tenía solo un rudimentario acueducto público, que carecía además de un lugar para ubicar un nuevo y adecuado mercado central y otro para acumular su creciente volumen de basura. El murallicidio cartagenero, de las primeras 2 décadas del siglo XX, como lo bautizó una separata del periódico El Tiempo de Bogotá, ocurrió precisamente en una época en la que poco o nada interesaba ese embeleco de la conservación patrimonial y menos a los Richelieu caribeños. Desaparecieron para siempre algo más de 660 metros lineales de muralla coralina.
No fueron más porque se acabó, o fue saqueado, el dinero para continuar demoliéndola. Asunto muy distinto es que recientemente hayan surgido aquí y allá, en Colombia y en el mundo, los modos, medios y maneras de resolver razonable o civilizadamente, en arquitectura y en urbanismo, los inevitables choques entre las necesidades urbanas modernas y la conservación de las ciudades antiguas. Así y todo, sigue prevaleciendo el paradigma de demoler para construir encima de lo destruido. Víctimas y culpables. La combinación de factores antipatrimoniales más grave a lo largo de la historia surge en Cartagena desde la época colonial. Una y otra vez los sistemas imperiales político-administrativos corruptos o gangrenados, o los efectos colaterales del capitalismo de afiladas garras y colmillos actualmente en boga, se oponen por naturaleza a los estorbos creados por la simple presencia y la edad de muchas edificaciones del pasado. El turismo hormigueante, respaldado por un colosal despliegue propagandístico y mediático sin precedentes, pretende ser económicamente benéfico para los nativos y habitantes de un lugar, pero descarga sobre ellos incontables problemas, y a la hora de la verdad, como ha quedado palmariamente demostrado a lo largo de los siglos XX-XXI, no les resuelve ninguno. La bendición turística, entonces, recae solo sobre una selectísima minoría. Por el contrario, crea dificultades interminables para la conservación y cuidado, incluyendo su posible adaptación a nuevos usos, de un patrimonio urbano y arquitectónico relativamente magro en cantidad y mediano en calidad como es el colombiano. Para recibir y alojar a las hormigas turistas, la presión del progreso, de la mano de un altísimo y sofisticado nivel de corrupción política y administrativa, ha ido arrinconando la ciudad vieja de Cartagena con su urbe moderna, así como con un cinturón de barrios marginales y una exuberante pobreza. Las hormigas turistas, mientras tanto, asedian las murallas con el arma poderosa de su simple presencia, la cual requiere más y más hoteles enormes, bloques de oficinas, centros comerciales y de convenciones, terminales de transporte, un aeropuerto de gran tamaño pero de crecimiento indefinido, así como vías y redes de servicios públicos predestinadas a estar mal diseñadas. Las hormigas turistas llegan ahora a Cartagena por decenas de miles, empacadas en megahoteles de múltiples pisos que flotan y navegan, propagando virus estomacales y que retoman vagamente un nombre antiguo: cruzados, cruceros. A comienzos de los años 70 del siglo pasado, la difunta Corporación Nacional de Turismo le encargó al también desaparecido Centro de Planificación y Urbanismo, CPU, de la Universidad de los Andes, un documental cinematográfico como parte de una investigación sobre el entonces incipiente turismo masivo y el descontrolado crecimiento demográfico en Cartagena. En su forma final, este corto resultó notablemente crítico al no mostrar promocionalmente la ciudad antigua, sino a los visitantes, es decir, hormigas, y a los residentes del cinturón de miseria, incluidos los de la periferia pobre, con su vivienda cerca de ciénagas y aguas estancadas. En resumen, exhibía el desfase socioeconómico y ambiental entre la multitud de turistas y los residentes, así como la incapacidad de la urbe caribeña para recibir visitantes y albergarlos. La cinematografía habría sido así, proféticamente, la puerta para entrar no a un eventual paraíso tropical, sino a un peculiar infierno urbano. El documental se titula ¿Y toda esa gente, a dónde irá? Y en él, mediante una panorámica, desde cierta altura, se muestran las multitudes de turistas que pululan en las playas, calles y plazas, moviéndose espasmódica y caóticamente, como ocurre cuando se le da un golpe fuerte a un hormiguero. El documental no era una respuesta clara a la pregunta del título, sino una lapidaria lectura del presente. Las playas cartageneras al pie de las viejas murallas, que en los años 60 habían quedado libres de los barrios marginales, adosados a ellas a comienzos del siglo XX y poblados mayoritariamente por migrantes chinos, estaban ahora saturadas con más y más hormigas turistas,
de cuanta clase o grupo social existe en Colombia. ¿Esto ha cambiado? ¿Y en qué medida? ¿Cuántas hormigas turistas saben a qué distancia de la playa de Boca Grande o de Marbella y a qué profundidad están localizados los desagües de las alcantarillas de la impresionante ciudad moderna? El uso de los tajamares de las playas como depósitos, o sea, botaderos, de basura, ¿ha continuado o también es cosa del pasado? Quienes trabajábamos entonces en el inventario y la reglamentación para proteger el patrimonio construido en Cartagena, es decir, la arquitectura y el urbanismo del pasado, pensamos con sincera ingenuidad que la fórmula mágica para la redención socioeconómica de todo lo conservable en la ciudad antigua era el turismo masivo y sudoroso. Nada menos. Mal podríamos imaginar la ciudad vieja como un hirviente hormiguero, diurno y nocturno, del cual huiría o sería expulsada entre los años 60 y 80 del siglo pasado una abrumadora porción de lo que restaba de sus habitantes, dando paso al paraíso del propietario ausente, el comerciante y las hormigas turistas. Tampoco podíamos admitir que nuestra fábula del turismo cultural, practicado por selectas minorías, existía solo en nuestro delirante Magín. La selecta minoría soñada sí llegaría a existir, aunque bajo la forma de los grupos sociales que llegan en aviones privados, tienen yate en el club de pesca, casa en las Islas del Rosario y suite o penthouse alternativos en Fort Lauderdale, West Palm Beach o Boca Ratón en Florida, por si acaso nuestro país se cubano-venezolalizara repentinamente. En aquella cándida época inicial, nadie pensó en el tenebroso espectro del narcotráfico que apareció junto con la sombría nube de inversionistas y negociantes de toda la Haya en finca raíz. Tampoco se pensó en los constructores de edificios de apartamentos cada vez más elevados en altura y precio. Para este sector social, de estratosférico nivel de ingresos, el patrimonio construido de la ciudad antigua no pasó nunca de ser el simple telón de fondo de sus actividades. Acto seguido, llegó todo lo que traen consigo las hormigas turistas. El voraz e implacable negocio del turismo sexual en sus muy variadas formas y géneros, prostitución infantil y pederastia tropical incluidas. El negocio de la droga y el no menos productivo asunto de los eventos y los congresos, todo coexistiendo y coincidiendo con el crecimiento exponencial de la pobreza y los barrios marginales. No nos faltaban razones para pensar tan cándidamente. Como se constató en nuestro inventario de esa época, la gran mayoría de las grandes, medianas y pequeñas casas de época colonial o del siglo XIX en el recinto amurallado de Cartagena albergaban entre 1966 y 1968 hasta 64 o más habitantes cada una, en condiciones de higiene o habitabilidad propias de un campo de concentración nazi. Otras grandes residencias de época colonial estaban en ruinas y abandonadas. A partir de la crisis económica del año 1929, los nativos más pudientes habían huido de sus antiguas propiedades en el centro o en San Diego y se habían trasladado a las afueras de la ciudad o a barrios elegantes como Boca Grande, Manga y Marbella. La Cartagena antigua no despertó nunca del todo de su letargo socioeconómico del siglo XIX. Asunto aparte, no necesariamente relacionado con la ciudad antigua, fue la aparición de la zona industrial de Mamonal, y con ella, la muerte lenta por contaminación de la bahía adyacente. En 1948, por un azaroso sendero a través de matorrales y pantanos, se podía llegar a un lugar misterioso de Boca Grande, donde se oxidaban a la intemperie los refuerzos metálicos de las primeras columnas de concreto del Hotel del Caribe, que sería el primer hotel de categoría en la ciudad, iniciado muchos años antes y abandonado hasta los años 50 por la catástrofe económica de 1929. Todo tenía un futuro incierto y había un notable desajuste entre la ciudad y su propia época. Fuimos culpables de entregarnos a nuestras ilusiones de arquitectos, así como de una conveniente amnesia respecto a la historia contemporánea, y de suponer que, por arte de Birlibirloque, la ciudad conservada tendría eventualmente un aspecto prístino e ideal. Fuimos culpables de pensar
que aparecerían de la nada algunos escasos y apacibles habitantes cultos y tranquilos, y que tendríamos todo elegantemente restaurado para solaz visual y ambiental de arquitectos restauradores y producciones de cine europeos y hollywoodienses. En suma, creímos que tendríamos una ciudad colonial milagrosamente puesta en vitrina para ciertas élites visitantes, sin nada feo a su alrededor, distinto a los absurdos y entretenidos hitos urbanos modelo siglo XX de Monsieur Lelarche, la confusa pastelería de la torre que pertenece a la Catedral de Santa Catalina de Alejandría y la cúpula de la iglesia ítalo-germano-francesa de San Pedro Claver, que fue construida a media escala de su modelo, la iglesia del Hospital de Val-de-Grâce en París. Desde el final de los años 60, comenzó a llegar a Cartagena la cohorte abigarrada de los aventureros de la restauración, algunos disfrazados de expertos de la UNESCO, del ICOMOS, del Patrimonio Nacional Español, de la OEA, etc. Un grupo de académicos diletantes y autodidactas de la conservación, historiadores de verdad e improvisados, de personajes oscuros que decían ser ingenieros hidráulicos, amigos del arzobispo o del dictador Trujillo en República Dominicana, de damas pertenecientes a las élites sociales cartageneras y hasta boxeadores y reinas de belleza intervino en la ciudad antigua. Sobran dedos en una mano para contar los verdaderos expertos internacionales que pasaron por Cartagena en esa época. Con ello arribamos los cachacos de la Corporación de Turismo, del Ministerio de Obras Públicas y de la Universidad de los Andes, tan extranjeros en Cartagena como los españoles o los italianos. Se hizo lo posible, pero chocamos con la muralla inexpugnable del chauvinismo profesional, es decir, con la politiquería de la administración local. No vimos venir el catastrófico tsunami del turismo masivo a nivel local o mundial. Ni siquiera nos fue dado pensar en la situación general de la ciudad o en la amenaza implícita que significaba la presencia de decenas de miles de visitantes simultáneos en un área urbana restringida. Recomendamos mucho, pero no podíamos prever nada de lo que sucedería. Tampoco podíamos saber lo que pasaría con el enjambre de inversionistas, mafias internacionales, que cayeron como buitres sobre un recinto amurallado relativamente pequeño. Ahí la historia había reunido todo cuanto configura una ciudad entre los siglos XVII y XX, apretujado en algo más de 1.460 predios, incluido el arrabal de Getsemaní, encerrado dentro de unas murallas con bastiones cuyo proceso de construcción y deterioro había sido tan desordenado y corrupto como la ciudad que contenían. El sensual placer de recorrer las oscuras, desiertas y silenciosas calles del recinto amurallado de Cartagena, sin la maldición auditiva de atronadores picós o equipos portátiles de sonido, duró muy poco. Intentar ese tipo de paseo por calles apartadas puede costarle hoy la vida a una hormiga turista, o al menos su infaltable celular, a manos de la delincuencia urbana, actividad propia de cualquier ciudad del mundo frecuentada por las hormigas. El turismo masivo provee las víctimas de la delincuencia urbana en Tokio, Boston, Río de Janeiro, Roma, Buenos Aires, París, Londres o Johannesburgo. ¿Por qué habría de ser Cartagena una excepción a esa ominosa regla general? ¿Cómo andar hoy por calles invadidas día y noche, en temporada alta o baja, entre una densa multitud hormigueante que vaga sin rumbo? ¿Cómo esquivar a los surrealistas coches de caballo, a las carretillas, a los autos, a los camiones repartidores o a los vendedores ambulantes? Tal vez caminando con la mirada perdida a lo lejos, propia del atontado, el amnésico o el anestesiado, y farfullando con el celular pegado a la oreja, como quien busca comunicación consigo mismo sin saber para qué, o simulando buscar a nadie en ninguna parte o en una vitrina, que es lo mismo. Se trata del pseudoparaíso enfermo y sociópata de la era del celular. La negación del descanso, el placer, las esperanzas, las ilusiones, la vida misma. En suma, ¿cómo esquivar el infierno social, el apocalipsis subdesarrollado de las noches de fin de año en cualquier esquina de Cartagena? ¿Era para eso que estábamos restaurando?
Hicimos todo ese esfuerzo de conservar y resucitar un valioso patrimonio urbano y arquitectónico para que finalmente se convirtiera en una insignificante invasión de hormigas turistas. Fuimos cómplices inconscientes de haber traído a Cartagena lo que parecía ser una bendición para el patrimonio construido, pero que en realidad resultó ser lo contrario. La UNESCO, la más culta y sofisticada agencia de viajes del mundo, le otorgó a la ciudad antigua el título de Patrimonio de la Humanidad. Esto luego de una toma y daca de política internacional, en el cual el voto de la delegación colombiana a favor de cierto candidato a la Secretaría General de la UNESCO fue dado a cambio de la inclusión de Cartagena en la célebre lista patrimonial. Eso sí, los errores y las culpas arquitectónicas continúan, con o sin ciudad antigua de por medio. Arquitectos colombianos, modernos, por ejemplo, perpetraron la construcción del centro de convenciones en los años 80 del siglo pasado. De esa manera, lograron la hazaña de arruinar el panorama de toda la ciudad vieja con una sola obra enorme que fue bautizada por Gabriel García Márquez como el edificio más feo de América. Ese pretencioso gesto de urbanismo higienista y depredador opacó a su vez los méritos de restauraciones y adecuaciones para nuevos usos que se realizaron aquí y allá en el recinto amurallado. Como era de esperarse, quizás, el mal ejemplo ha calado. El fuerte de San Felipe de Barajas, una de las más hermosas y complejas fortificaciones españolas en todo el Caribe, sobrevivió, entre los años 60 y 70 del siglo pasado, a su breve actuación como payaso en el sainete pseudocultural de un espectáculo de luces y sonido, pero sigue ostentando un maquillaje lumínico de pintorescos colores, como una especie de enorme habitante de la noche. Además, ahora su entorno sufre una amenaza de invasión a causa de unos monstruosos bloques de numerosos pisos y muy pobre arquitectura, estrambóticamente bautizados Acuarela, de los cuales se logró construir uno de los 5 que estaban previstos. Algo que lograron gracias al engaño, pues le dijeron a las autoridades y a los medios que su intención era construir viviendas de interés social. El resto del proyecto será completado a menos que el Ministerio de Cultura intervenga milagrosamente o a menos que actúe la impredecible justicia colombiana. Los culpables de ese atraco arquitectónico y urbanístico, todos aquellos que en Cartagena y Bogotá permitieron la construcción del primer monstruo. Eso sí, la invasión del entorno del fuerte no es nueva. Habría que preguntarles a los colegas de la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura si han recorrido recientemente la zona alrededor del monumento y si, hecho esto, están de acuerdo con el asentamiento que se ha llevado a cabo por décadas al pie del mismo. Urbanizaciones, construcciones comerciales y residenciales, oficinas de muy mediocre aspecto y pésima calidad, de apenas 2 o 3 pisos, pero mucho más cercanas al monumento que las torres fantasma del proyecto Acuarela, o si les parece adecuada la proximidad de las avenidas de tráfico intenso que pasan al lado del fuerte. Cuando en 1975 y luego en 1982 propusimos un entorno de protección 2 veces y medio más extenso que el adoptado en los años 90, un afamado planificador colombiano me espetó. «¡Estás loco! Eso no te lo van a aceptar nunca los dueños de esos terrenos». Tenía razón. No lo aceptaron. Construyeron encima de ellos legalmente. En el mundo, la situación del patrimonio edificado ha cambiado relativamente poco desde hace siglos, aún sin traer a cuento guerras y catástrofes naturales. Si en alguna parte se conserva y restaura una edificación, sea monumental o no, la más de las veces con el pretexto de atraer el turismo, en otras se destrozan 2 o 3 más. Esa triste proporción no ha fluctuado mucho. El Estado Islámico ha destruido las ruinas romanas del Baalbek y Palmira. Los talibanes rompen a cañonazos los budas gigantes en las montañas del norte de Afganistán. Los japoneses demolieron el Hotel Imperial de Tokio, diseñado por el arquitecto Frank Lloyd Wright, días antes de que la UNESCO lo declarara de obligada conservación, etcétera, etcétera. Por todas partes, antes y ahora, se vislumbra una sospechosa ambivalencia sobre lo patrimonial. En 1944,
Hitler, ante la inminente liberación de París, dio a su Estado Mayor la orden delirante de volar todos los puentes sobre el Sena, de incendiar las iglesias, incluida la Catedral de Notre Dame, y de destruir la Torre Eiffel y el Arco del Triunfo. Urgido por el Führer, el mariscal Hoth llamó al gobernador militar de París, el general von Choltitz, y para verificar el cumplimiento de las órdenes superiores, le hizo la célebre pregunta: «Von Choltitz, ¿arde París?» El general abrió la elegante ventana de la suite del Hotel Crillon sobre la calle de Rivoli, donde se localizaba la comandatura alemana, y sacó el auricular del teléfono. Al cabo de unos segundos contestó: «Holt, ¿escuchas las campanas? ¿Escuchas todas las campanas de París, Holt?» ¿Quién podría saber que 75 años más tarde arderían en el corazón de la capital francesa las cubiertas de la Catedral de Notre Dame? El incendio sería grabado y transmitido en tiempo real por miles de hormigas turistas a través de sus redes sociales. Siguiendo la tendencia histórica de los ejércitos alemanes, invadieron París en años posteriores. Hoy pululan en sus calles, puentes y bulevares. Llenan sus museos y sus iglesias góticas. Han ido para ser víctimas de robos o de atentados y para hacer interminables colas y de esa forma contemplar, aunque sea por unos segundos, la Mona Lisa. Muchas no lo lograrán nunca. No si las colas para ello superan los 2,5 kilómetros de longitud, como se espera que pase para 2022. ¿Qué será más emocionante entonces? ¿Hacer cola para subir al Everest o para ver fugazmente la Mona Lisa? Germán Telles, Bogotá, 1933. Arquitecto, fotógrafo, historiador, restaurador, crítico y exprofesor de la Universidad de los Andes. En 1978 fue elegido Honorary Fellow del American Institute of Architects. En 1986 fue condecorado con el Premio Nacional de Arquitectura, otorgado por la 10ª Bienal de Arquitectura Colombiana. Esta crónica fue extractada de El Malpensante, su número 211, Lecturas Paradójicas, septiembre 2019. Y así llegamos al final de un nuevo episodio de Al Aire, crónicas, cuentos y relatos. Espero haya sido de su agrado. Nos vemos en un próximo episodio. ¡Feliz vida!